¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Siempre ameno, siempre profesional y siempre sin tapujos. Hola, Winston. Café con Voz, en sintonía con vos. De 7:30 a 8:30 de la noche. Y recuerden que siempre hay un buen momento para un buen café. ¿Qué fue lo que pasó? Hola amigos, ¿cómo están televidentes y oyentes de Café con Vos? El saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre sin tapujos. Hace 2 años... Gracias a Dios, llegamos a 100% noticias. Y permítame darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Porque has movido tu voluntad delante de nuestros ojos. Y nos has puesto en el lugar preciso, en el momento preciso, para la batalla precisa. Este medio de comunicación, hasta el cual nos trajiste, ha sido una referencia para nuestro país, para esta batalla cívica que se ha dado durante los últimos 7 meses y que ha cambiado la realidad nicaragüense. Así que te agradezco, Señor, que nos hayas abierto puertas, que hayas brindado las opciones y las oportunidades. Gracias por Miguel, por Verónica, abrirnos las puertas en este medio de comunicación y estar haciendo desde entonces Café con Vos. 2 años, Winston. 2 años, se va volando el tiempo, ¿eh? Parece que fue ayer que comenzamos a hacer el programa por acá también. Ya está la otra rotonda, el paso de nivel allá del 7 Sur ya está listo, imagínate. Porque esa fue la rotonda de Rubenia, o el paso de nivel de Rubenia. El paso de nivel de Rubenia, y como te digo, parece que ha pasado 1 mes, 2 meses, y ya llevamos ratito de estar en este medio de comunicación de tanto prestigio, de tanta credibilidad y de tanta preferencia de parte de los y las nicaragüenses. Gracias por seguirnos y estar con nosotros en una nueva edición a través de 100% Noticias, por supuesto. El único canal con primicias a toda hora, o a escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle el buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros estará el ex embajador Bosco Matamoros, analista político. Hay varios temas interesantes que tocar con don Bosco. Entre ellos, para darles un poco de adelanto, si se van a dar unos supuestos o unos comicios electorales en la región, en las regiones del Caribe nicaragüense, ¿qué tanto puede causar efecto hacia el exterior eso? Porque hay quienes dicen que el señor Ortega y su partido apuestan a que eso les va a dar normalidad y va a dar vicios hacia afuera de que todo está tranquilo. ¿Qué tanto puede realmente tener efecto eso? Pero además, ¿hasta dónde, por ejemplo, testimonios como el de la exfuncionaria del Banco Central puede ser visto como un elemento importantísimo en los organismos financieros internacionales o allá en Estados Unidos, donde también están dándole mucho seguimiento a lo que ocurre en Nicaragua? Las sanciones que están anunciadas y que en cualquier momento pueden aprobarse
Hay quienes dicen que ya se hizo largo el asunto. Es posible que de pronto nos aparezca en el camino una decisión del Congreso de no, o del Senado de no aprobarlas. De esto estaremos conversando con don Bosco Matamoros. Por eso los invitamos a que se queden con nosotros y que juntos hagamos, hermano. Y juntos vamos a hacer el café. Pero no sé si te acordás de esto. Hace 2 años, míralo. A ver. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Este lunes que comenzamos una nueva etapa de Café con Voz, ahora en 100% Noticias, el canal. Estaremos hablando sobre educación, calidad de la educación, programa o plan de desarrollo humano del gobierno, cómo está el tema de la educación incorporado en el mismo, la decisión de algunas universidades de no realizar más exámenes de admisión para algunas carreras. ¿Qué tan conveniente es esto? El doctor Ernesto Medina Sandino, miembro del Foro Eduquemos, estará con nosotros. Síganos ahora de 7:30 a 8:30 de la noche. Recuerde, con reprise de 6 a 7 de la mañana del día siguiente. Y siempre estaremos por la red de radio, Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío. Espero que puedan acompañarnos en esta nueva etapa. Hombre, hemos cambiado un poquito, Winston. Nos vemos más jóvenes. Ve como que las entradas estaban menos pronunciadas. Nos vemos más jóvenes ahora, dijo. Así que 2 años acá en 100% y 6 años de que estamos haciendo Café con Voz cuando nacimos en Radio Universidad. Los invito a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Voz. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados, bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo. Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD. Por 100noticias.com.ni. Las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora. En 100noticias.com.ni. Disfruta de Café con Voz. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Un nuevo contacto entre el embajador de Estados Unidos y la Iglesia Católica se dio este miércoles. Kevin Sullivan, el nuevo representante de los Estados Unidos en Nicaragua, llegó hasta las oficinas del cardenal Leopoldo Brenes y se reunió por unos minutos con él en un ambiente de cordialidad, compartiendo valores de fe común y la preocupación a favor de la cultura de diálogo, la justicia y la paz en Nicaragua. Interesante cómo se ha movido el embajador en los primeros días. Primero a una misa que era oficiada por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez,
y este miércoles visitando al cardenal Leopoldo Brenes, que también es el presidente de la conferencia episcopal. Son señales, son símbolos. Vamos a preguntarle a don Bosco más adelante si tiene alguna lectura especial o es simplemente lo que estamos viendo. Es una cortesía que está teniendo particularmente en primera instancia con la Iglesia Católica, que ha sido vilipendiada, que ha sido ofendida, que ha sido objeto de campañas de difamación, de denigrar a sus principales representantes de parte de Estados Unidos, que manda pues a su nuevo embajador, y los primeros contactos que hace, al menos en público, es con representantes de la Iglesia Católica. Por otro lado, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, se reunió con familiares voy a ocupar lo que dijo, el término que nos dijo uno de nuestros televidentes en la última edición. La libertad se reunió con familiares de los secuestrados políticos, porque aquí lo que se están dando son secuestros, no detenciones, porque aquí vienen, te agarran, no te dicen por qué, te montan en un carro, llegan encapuchados, es decir, violentando todo lo que dice la ley de cómo se debe realizar una detención en nuestro país. Dice el tuit que emitió Almagro lo siguiente: ayer, es decir, el martes, me reuní con Brenda Gutiérrez, Daniel Esquivel y Zoila Fajardo, familiares de presos políticos de Nicaragua. Reiteramos la exigencia de su liberación antes de Navidad y condenamos los maltratos y torturas que sufren. Nicaragua necesita democracia y justicia. Ahí estaba el esposo de Irlanda y familiares de otros presos políticos que, según el señor Ortega, no existen en Nicaragua. En Nicaragua, dice el señor Ortega, no hay presos políticos. Lo que hay son delincuentes comunes, terroristas y demás. Pero a nivel externo, y lo dice el mismo tuit de Almagro, no, ese discurso no está de ninguna manera calando hacia el exterior. Hay presos o secuestrados políticos, pues para ocupar, como les decía, el término que el mismo secretario de la OEA ha estado utilizando. Y hoy se cumple un mes más de la muerte de nuestro colega periodista Ángel Eduardo Gaona. Ángel murió mientras daba cobertura a las manifestaciones que se estaban realizando en Bluefields. Y un día como hoy, 21, cayó allá en una transmisión en vivo, una cuestión dramática que jamás pensamos nosotros ser testigos, pero lo fuimos. Y lo más grave es que Ángel murió y las personas que están muertas, presas por la muerte de Ángel, su familia dice no son. Estamos hablando de Brandon y estamos hablando del otro joven, ambos de la costa Caribe, señalados por la fiscalía. Brandon y, ¿me dice Winston? Lee. Brandon Lee es el nombre, pero el otro joven no recuerdo el nombre ahorita, pero sí. Lo más importante es que hay un compromiso de parte nuestra de seguir exigiendo justicia por la muerte de Gaona, que como les digo, la familia y particularmente su esposa y su mamá rechazan que Brandon y el otro joven son los responsables por la muerte de este periodista muy reconocido allá en Bluefield, en la costa Caribe, y nosotros nos comprometemos siempre a seguir pidiendo que los verdaderos responsables paguen por la muerte de este comunicador. Hermano. Déjame también hacer un comentario en relación Brandon Lobo y Glenn Slate. Gracias, así es, también te lo iba a hacer. Sí. Otra de las cosas lamentables es que la familia de Gaona, su esposa y sus hijos, también están en el exilio, pues. Están sufriendo toda la situación de la represión, pues. Imagínate, le matan al esposo y todavía tienen que salir del país. Sí, es parte del drama que está viviendo la familia de Gaona, la familia de una cantidad de nicaragüenses. Por ejemplo, Francis Valdivia, que es la presidenta de la Asociación de Madres de Abril, hermana de Franco Valdivia, muerto en Estelí por disparos hechos
paramilitares o por policías desde la alcaldía. Tuvo que irse de Nicaragua por acoso, por persecución, por amenazas. Esa es una situación de lo más dramática que estamos viendo en Nicaragua. Entonces, supera a veces lo que uno podría concebir como posible en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Poneme, por favor, Winton, ahora en pantalla el comunicado, gracias a los amigos que nos están ayudando con los datos, ¿verdad? Poneme en pantalla el comunicado que mandó Ciudadanos por la Libertad. Se sintieron altamente ofendidos conmigo, indicando que yo los estoy desprestigiando por decirles que al participar en las elecciones están siendo parte de la comparsa del señor Ortega. Aquí está el comunicado y lo leo textualmente para que ustedes vean que no andamos con cuentos. El Partido Ciudadanos por la Libertad ha conocido, dice, no lo hicieron por mí, pero me lo mandaron como para decirme, mira, vos estás en la línea de los de la Unidad Azul y Blanco. Con suma preocupación e indignación, el comunicado número 7 de la Unidad Azul y Blanco, fechado el 20 de noviembre del 2018, que en su párrafo final expresa que la Unidad Azul y Blanco rechaza la decisión de todos aquellos partidos políticos con pretensiones de participar en dicho proceso electoral por constituir un acto de complicidad con la dictadura en su afán de hacer creer que en Nicaragua existen condiciones democráticas y aparentar una falsa normalidad. El partido C por L ha sido claro en denunciar la falta de condiciones democráticas en Nicaragua y la continuidad de la represión de la cual muchos de nuestros miembros han sido y siguen siendo víctimas, y también ha sido claro en expresar públicamente las razones y el proceso decisorio relativo a la participación en las elecciones regionales de la Costa Caribe, en las cuales estamos participando por decisión de los miembros del partido en dichas regiones autónomas que, reconociendo las limitaciones y la falta de condiciones electorales, desean defender sus derechos de autonomía y evitar que estos espacios de participación política sean cerrados como han sido cercenados otros espacios de expresión ciudadana. Por tanto, consideramos irrespetuoso e irresponsable promover una campaña de descalificación contra quienes participan en el proceso electoral regional, acusándolos de complicidad con el régimen, lo cual pone en peligro su propia integridad física dentro del clima de polarización nacional en que vivimos, convirtiéndolos en el blanco no solo del régimen, que lo considera golpista, sino de otros falsos opositores que los considerarían cómplices de la pareja dictatorial. El partido C por L es aliado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que a su vez es miembro de la Unidad Azul y Blanco. Y en tal calidad exigimos que la Alianza defina su posición frente a este comunicado que, además de promover la descalificación en su contra de los miembros de este partido, nos aleja aún más de la necesaria unidad en acción de la oposición para construir una plataforma política inclusiva y democrática que sea alternativa frente al régimen de Daniel Ortega en las elecciones libres y adelantadas que todos estamos exigiendo. Managua, 20 de noviembre de 2018. Ahí está el comunicado. Miren, si no hay condiciones, no participen. No ha cambiado nada, señores de C por L, hombre. No pretendan que uno los vea como están haciendo lo correcto. No. Si las condiciones no están dadas, si va a haber fraude, y si el señor Ortega va a seguir haciendo lo mismo, ¿para qué vas a participar? Dice, los ciudadanos quieren participar. ¿Y el liderazgo de ustedes a dónde está? Para decirles, miren, estas elecciones no son igualitas que las otras, pero son peor todavía porque hay un montón de sangre. Hay un charco de sangre en el suelo. Sangre de nuestros hermanos nicaragüenses que han muerto pidiendo cambios electorales también. Entonces no vengan a decirme que no tienen la capacidad de hablar con la gente del campo, si es eso lo que pasó, que lo dudo mucho, a decirme que son los costeños, los caribeños los que quieren ir y participar porque es altamente dudoso. No hay condiciones. Yo no creo que alguien sensato, y además viendo cuánto dolor, cuánta sangre, cuánta represión ha habido, que diga que vamos a participar por defender autonomía que nunca ha existido cuando lo hemos escuchado al hablar los mismos caribeños. Me disculpan, pues. Ahí está su comunicado, los leo, pero se los replico. Están siendo objeto de las intenciones del señor Ortega. Nada más y eso. Si no les gusta, bueno, y aquí invito públicamente a doña Kitty, venga y platiquémoslo si quiere. Debatámoslo abiertamente y hablemoslo con el público también, para ver qué piensan alrededor de esta situación. Y lo último que quería mencionar es lo del permiso que se ha pedido
este miércoles para una marcha el 25 de noviembre en carretera Masaya. Se llegó a entregar una carta que es una solicitud de permiso, ¿verdad? Se pone como garantes o firmantes de esa solicitud a don Lolo Blandino, papá de Xiomara Blandino, es decir, el consuegro del señor Ortega, para decirlo de la manera más clara. Firma también don Fabio Gadea Mantilla, firma Jaime Arellano, conductor de su programa en este canal, y Evelyn Flores, miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia. Dice la gente, pero no lo recibieron, no hubo recibido. Ahí se dejó un documento, se tomó el chip del policía, Winston, se le está dando gusto, por decirlo, un permiso para que haya una marcha y que no pase nada en esa marcha. Dice la gente, pero mientras no le den el permiso no pueden marchar. Bueno, la policía tiene que decir no le damos permiso, porque el silencio administrativo se toma como un sí. Entonces tiene que haber una respuesta. No hay marcha, no le damos permiso. Estamos claros que no hay permiso, no hay marcha, o no se puede marchar si no hay permiso. Pero tienen que decir que no. No es un asunto de que nos quedamos callados y nos hacemos los locos, y si van a marchar el domingo, entonces nosotros no dimos permiso. Tienen que decir que no. Si no, en derecho, administrativamente, el silencio administrativo dice sí. Entonces tienen que responder que no. Pero no solo el no, Luis, yo creo que también el no y por qué, ¿verdad? No, por eso. Es que el no tiene que decir por qué. Oye, pero si solo son capaces de poner solo no y ya estuvo. Bueno, hay que esperar. Entonces, los artículos de la ley se han cumplido como estaban pidiendo. Artículo 54 de la Constitución. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Ya se pidió permiso. Vamos a esperar a ver qué responden. No pueden quedarse callados. Tienen que responder. No, ok, ya sabemos que no se puede. Ahí se va a tomar una decisión alrededor de ese no. Pero no es un asunto de que hagámonos los locos, no vamos a decir nada, y si salen a marchar, entonces vamos a echar preso a la gente. No, tienen que decir que no, si no dan permiso. O si no, en el silencio administrativo, eso significa sí. Vamos a ver, está en la cancha de quienes pidieron a través de una circular, o mejor dicho, condenaron las marchas, o a quienes marchaban, si no se pedía permiso, a cárcel, a ser reprimidos o demás. Ya se pidió permiso. Vamos a ver entonces cuál va a ser la respuesta. Vamos a una pausa comercial. No, hermano, vamos a ver una pausa. Vamos a la pausa comercial. Cuando volvamos, don Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua en España, analista político, está con nosotros. Vamos a recomendarle que cuando tenga un dolor muscular, ¿verdad? Cuando quiera hacer ejercicio, don Bosco, que se unte, como decimos popularmente, Artribión Fuerte. Artribión Fuerte es un producto de primera. Los que lo han probado me dicen, mira, brother, adiós al dolorcito. Y cuando querés calentar para el ejercicio, Winston, rodillas, codos, muñeca, hombros, es lo mejor para sus actividades físicas o para el dolor muscular. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos. Mente activa y dinámica. Despierto todos los días con la misma motivación. Alimentando el éxito con esfuerzo y sacrificio, se construye un campeón. Pelea, lucha por ganar. Si crees en ti, lograrás grandes cosas. No sabemos los desafíos que vamos a enfrentar. La mayor victoria es aquella cuando lo damos todo.
Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Vos. Todo lo que tú quieras. Acá estamos, amigos, gracias por seguir con nosotros y esperamos que ya Winston y el resto del personal de 100% Noticias hayan comprado frijoles blanditos, enteros o molidos. No contienen preservantes, no necesitan refrigeración y son 100% nicaragüenses, así que están ya blindados, como decimos con el blandito. Y aquí está Don Bosco también, Matamoros. Gracias por acompañarnos, Don Bosco. Gracias por tu invitación, Luis. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Un placer para mí también tenerlo por acá. Igualmente, así que tenemos que debatir de quién es más grande. Hay varios temas, pero me decía, lo noté un poquito inquieto por lo que está pasando con un servicio que le están mal brindando, diríamos. Sí, mira, Luis, yo considero que es algo extremadamente preocupante la vulnerabilidad en la cual nos encontramos los consumidores aquí en Nicaragua. Aquí se trata de una empresa cuyo nombre es Ibalsa, que tiene un desarrollo en Lomas del Valle, tiene un desarrollo en lo que se llama Colinas de Santa Cruz, donde yo adquirí un terreno de ellos, me construyeron una casa, me dije, ya se les ha pagado de parte del banco todo el saldo a ellos. Ellos desde hace semanas me dijeron que iban a poner el posteado para la luz, que obviamente tú sabes que necesitas energía para poder habitar una casa. Sí. Y segundo, que me iban a hacer el adoquinado de la calle. Yo invito a un periodista de ustedes, del canal de 100% Noticias, que vaya a ver esa supuesta calle. Ahí necesitas para poder llegar a la casa mía o un helicóptero o un vehículo de todo terreno o un tanque del ejército de Nicaragua. Pues, si no los puedes es prestar. imposible prácticamente entrar con un carro normal. Pues. No puedes entrar con un carro normal. Y el posteado de la luz tampoco. Mira, yo los he llamado, no responden la llamada, está en una pequeña reunión que vuelva a llamar. Y francamente constituye, primero es una empresa grande, yo soy un privado que espero solamente los servicios. La casa me la entregaron con meses de retraso y tuve que gestionar con ellos para que me le hicieran unas mejoras. Por ejemplo, hay una parte del techo, digamos, que es un desagüe, que la casa está toda salpicada de tierra. Entonces, los soldadores para poner la reja no pueden llegar porque no hay energía eléctrica. Yo no puedo acceder fuera de la calle principal porque no puedo entrar ni siquiera. Hay un adoquín puesto en la calle que yo me iba a poner. Es una burla. Y yo prácticamente, mira, no tengo reparo en denunciar esto públicamente para que esta empresa, cuyo nombre es Ibalsa, y que hasta ahora yo me he retenido en hacerlo porque tengo una amistad personal con alguno de los socios, pero ya esto ha superado mi paciencia, ha superado, creo yo, una cuestión de mis derechos que están siendo lesionados por esta empresa. No menciono los nombres de los administradores, ¿verdad? Pero es una administración. ¿Por el momento? Por el momento, sí. El viernes estoy invitado al programa Jaime Arellano. Voy a ver la reacción de estos señores. Vamos a ver si qué 2 días, ¿qué ha pasado? Pues? Exactamente, sí. Pero yo creo que la administración de esta empresa deja mucho que desear. Y alerto a los potenciales clientes. Ellos me dicen que supuestamente que los estoy perjudicando, pero aquí yo soy el perjudicado. Estoy pagando 2 casas por culpa de estos señores. Y estoy casualmente denunciando esto porque me han llevado ya al extremo de esta situación. Tú sabes que yo soy una persona que trato de ponderar las cosas. Hombre de diálogo, de tranquilidad y de buscar como alguna solución. Sí. Antes que hacer público esto que ya ha hecho la denuncia, ojalá y que pues haya una respuesta pronto a este problema que está enfrentando
don Bosco Matamoros. Sí, me apena una cuestión personal traer la colación en un programa de televisión, pero no encuentro otra alternativa por la indefensión que estamos los consumidores aquí en Nicaragua. Pero además ha llamado para buscar una solución y ahora le dicen que siempre están en una reunión, no hay respuesta inmediata. Es necesario ya de pronto hacerlo público. Don Bosco, con esto quiero comenzar con el tema del efecto que pueda tener en Estados Unidos la decisión de C por L, Partido Conservador, APRE, PLC y PLI, que son los que están diciendo que sí van a ir, y Yátama, a las elecciones regionales en el exterior. Es decir, ¿puede provocar algún impacto que cambie la percepción de lo que está pasando en Nicaragua? No, absolutamente no. No solo esta decisión que están tomando estas organizaciones, no puedo calificarla yo como menos de sorpresa, que puede lindar con el asombro, ¿verdad? Como tú sabes, aquí en Nicaragua muchas de las cosas que ocurren son asombrosas y los parámetros que usamos los nicaragüenses muchas veces asombrarían en cualquier país del mundo, menos en el nuestro, para comenzar. Segundo, en cuanto al peso político de alguna de estas organizaciones que tú estás señalando, se sabe perfectamente en los Estados Unidos la irrelevancia de la mayoría de estos actores políticos. Lo que llama la atención es la falta de una visión estratégica de algunos de estos partidos que se precipitaron para entrar en este proceso electoral, y la percepción que crean es que tienen más un interés de clientelar que una opción que va a redundar en un cambio real en este proceso electoral regional. Mira, históricamente cuando se efectúan elecciones regionales, quienes triunfan en las elecciones regionales son generalmente los partidos de la región. Así ocurre en el País Vasco, ocurre en Escocia y en otras regiones, ¿no? Aquí en Nicaragua llama la atención que en vez de una reflexión que tenían que haber llevado estos partidos políticos, se han precipitado. Es decir, parece que no tienen historia, parece que no les ha llamado la atención los hechos que han ocurrido en Nicaragua, y lo más, creo yo, preocupante es que no haya habido ninguna gestión sustantiva de parte de estas organizaciones de recoger por una parte lo que ha expresado la población y de gestionar esos cambios que pide el país ante el Consejo Electoral. Yo creo que aquí terminamos perdiendo todo, imagínate. Por una parte, el gobierno de Nicaragua por inercia convoca a estas elecciones que ya de antemano no suscitan confianza en la comunidad internacional. Por otra parte, estos organismos políticos se precipitan sin haber hecho una gestión real. Dicen que consultaron con sus bases. No. Por ejemplo, me ciño a ese comunicado de C por L. Dice, los ciudadanos caribeños quieren defender su autonomía y si nos han dicho que participemos. Mira, la autonomía primero es una normativa estatutaria que ya existe, son principios consagrados. Lo que aquí están diciendo estos señores es que estas supuestas bases están interesadas en preservar sus posiciones clientelares. Si tomáramos como indicativo esta resolución o comunicado que hace C por L, imagínate tú qué hubiera ocurrido en los Estados Unidos o en la Inglaterra bajo Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría del país decía que quería permanecer neutral, o que hubiera ocurrido en Inglaterra si hubieran seguido el appeasement, es decir, el acomodamiento que promulgaba Chamberlain. Y Churchill cambió eso porque tomó el liderato. Entonces, ¿cuál es la función del liderato? ¿O es la base el liderato del CEPORE de estos partidos políticos? Y la base son los líderes. Es decir, se confunden las funciones. Pero además, yo lo decía en mi comentario, pongámosle que sea cierto, que tengo una enorme duda sobre eso,
que la base dice, vamos a participar. ¿Qué capacidad tiene el liderazgo de decir, ¿saben qué? Nosotros no podemos participar por estas y estas razones que son más que obvias, pues, lo que ha pasado a partir del 18 de abril. Sí, debieran de ilustrarle a sus seguidores el porqué de una decisión en un sentido u otro. Pero yo creo que esta crisis en Nicaragua es lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa, es decir, el país no puede continuar a como era siempre. Es un salto cualitativo a la próxima etapa tanto de la sociedad nicaragüense, de la sociedad política, de las organizaciones civiles, de la sociedad civil. Y entonces yo creo que estas cúpulas que se llaman, que existen en el sector privado, las cúpulas políticas, las cúpulas sindicales, deben de acostumbrarse a un nuevo modo de hacer decisiones, que las consultas deben de hacerse públicas, no debajo de la mesa o escondido en una habitación llena de humo, a como hacían en la Chicago de los años 30, ¿verdad? Aquí no estamos en el siglo XXI. Tenemos que pensar que somos responsables. El concepto que se llama rendición de cuentas debe existir en toda sociedad. Y yo como ciudadano, como individuo, exijo que se me rindan cuentas. Vos exigís que se rindan cuenta de los impuestos que pagan, que se rindan cuenta de las decisiones que se toman en el campo económico, en el campo social y en el campo político. Yo creo que aquí se han hecho un pequeño favor en sentido negativo el liderato de estas organizaciones políticas. Fíjate que no me atrevo a llamarlas partidos, porque si vamos a rigor de lo que es el concepto de una organización política, tiene una estructura dirigencial, tiene un órgano ejecutivo y tiene un mecanismo de consultas con la base. Y en el sentido más amplio, los partidos son los cinturones de transmisión de las aspiraciones y la demanda de la sociedad. Una cosa más sobre este tema. Dicen algunos, por personería jurídica. No podemos perder nuestra personería jurídica. Por eso vamos a participar, porque la ley nos manda a participar. Y ocupan aquel eslogan famoso de la culpa no es de los que se equivocan, sino de los ausentes. Sí. ¿Usted cree que es válido ese argumento? Mire, es un eslogan bonito, ¿verdad?, para afirmarlo retóricamente. Pero si lo que está pidiendo el país es un diálogo en el cual participen los diferentes actores políticos, sociales y económicos, indiscutiblemente se sabe que un objetivo es que haya la apertura del sistema político, del sistema partidario. Por lo tanto, el argumento de que vas a perder la personería cuando ya están dándose esas condiciones de una apertura general es un argumento viciado, porque simplemente cuando inicie un diálogo aquí en el país, estas organizaciones políticas no solo van a ser estas que tú has mencionado, sino que todas aquellas otras que han sido excluidas del proceso político. Va a tener que entregársele personería jurídica a todo el mundo. Sí, y curiosamente, imagínate, en la época de la revolución, con 500 firmas tú formabas un partido político. ¿Por qué? Porque le convenía al Frente Sandinista la atomización del espectro. La división. Sí, se le llama atomización porque los átomos son menos perceptibles. Don Bosco, pasando a otro tema que quiero conocer su reflexión, su opinión. La cumbre iberoamericana como que no tuvo un efecto mayor en el sentido de que, bueno, pues el tema de Nicaragua y Venezuela incluso no fueron tan estridentes como se creían. Quizás lo que más sorprendió fue la ausencia del señor Ortega, que había dicho que iba a participar y al final no fue. Pero como tal, la cumbre se esperaba a lo mejor un poquito más de beligerancia de parte tanto de los españoles como de los mismos latinoamericanos en hablar de dos situaciones complejas que está viviendo la región, Venezuela y Nicaragua. ¿Qué cree usted que pasó? Mira, primero, yo estuve en el servicio diplomático en España y casualmente creo que una de las características de la cultura política nuestra y de la cultura en general son esos grandes vuelos de la imaginación y la poca conexión con la realidad social y política y económica de nuestros países. Históricamente las cumbres se efectuaban cada año. Y por el hecho de que se miraban muy pocos resultados,
se decidió a efectuarlas bienalmente, número uno. Número dos, lo que es la cultura diplomática latinoamericana es muy reacia a enfrentar la realidad. De ahí que tú has visto que se han creado muchísimas organizaciones, el CELAC, UNASUR, los países del ALBA iban a tener una moneda en común, el sucre. ¿Dónde está el sucre? No existe. Quedó en la imaginación de la gente. Sí, el órgano ejecutivo del ALBA tampoco existe. Y de ese mismo defecto adolecen las cumbres iberoamericanas. El tema central, más allá de los casos de Venezuela y Nicaragua que se han mencionado, era el tema de los problemas migratorios. Migración. ¿Por qué? Porque esto va más allá de la crisis política. Estos son cuestiones estructurales de más largo plazo, consecuencia de la situación política que hay en nuestro país, por un lado, y por otro lado en Venezuela. Para que tengan una idea, de Venezuela han salido 3 millones de venezolanos y eso está afectando la economía y la estabilidad social del Ecuador. Exactamente. Se constituye un efecto desestabilizador. Como nosotros que estamos provocando un serio problema a Costa Rica directamente y Estados Unidos, que también ya la migración se está aumentando hacia allá. La presión, pero más grave que eso es el hecho de que estamos afectando la estabilidad no solamente de Costa Rica, sino del resto de la región centroamericana por esa presión social que se está creando. Y el sur de México también, y el sur de los Estados Unidos. Para que tengas tú una idea en términos económicos, lo que implica el costo de estos procesos. En los Estados Unidos, el procesamiento, la tramitación burocrática de un inmigrante, solamente el hecho que no que han resuelto el caso, pero solo el proceso de tramitación, la primera abrir fase. Un expediente, como decimos. Exactamente, cuesta $15,000. Solo abrir un expediente. Solo abrir el expediente. Entonces, imagínate, estamos exponencialmente el costo de eso. Segunda parte, están los otros temas que hay la sospecha de que 8 o 10,000 personas no se mueven por inspiración del Espíritu Santo. Aquí hay algo organizado detrás de estos movimientos, porque coinciden casualmente con situaciones coyunturales. El tema de las caravanas que están hablando ahora, exactamente, ¿no? Sí. Entonces tú has visto que en vez, más que provocar una reacción positiva, el efecto ha sido negativo. Es decir, hemos provocado el efecto paradojal, por una parte. Ahora, en cuanto a la cumbre iberoamericana, yo creo que hay dos aspectos. Primero, confirma que necesitamos una nueva arquitectura. ¿Qué somos como continente? Un continente de sociodemocrático, un continente donde hay pluralismo ideológico. Y por parte española hay una paradoja que el ministro de Relaciones Exteriores dio unas declaraciones fortísimas criticando al gobierno del presidente Ortega. Pero ahí vimos que en la cumbre privó más el protocolo que la acción concreta. Y eso debilita a este órgano, indiscutiblemente. ¿A la cumbre? Sí, porque es el mismo problema que se enfrenta en Europa, que muchas de las decisiones que toma la Unión Europea, de la Comisión, no toma en consideración lo que ocurre en los países europeos. Es decir, no hay consulta, no refleja, por una parte. En cuanto al viaje del presidente Ortega, yo pensé que él iba a asistir a la cumbre. Era una magnífica oportunidad para plantear una posición, pero también para abrir ese proceso involucrando a los europeos y que pudiera haber culminado, por ejemplo, en la visita de un representante de 2, 3, 4 países, España, con otros países de América Latina, con una misión de buenos oficios aquí en nuestro país, que podría haber dado, digamos, un poco de vitalidad a lo que actualmente nos enfrentamos, que yo miro que es una situación de estancamiento nacional, en todo sentido. Y desde ese ángulo, para mi punto de vista, creo que el presidente tendrá sus razones, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, creo que perdió una oportunidad, porque, como te decía, estas cumbres se efectúan cada 2 años. Sí. Y ahí habían también más de 12 jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, así que creo que era una oportunidad con un potencial más allá de lo que hemos visto hasta ahora,
en cuanto a las sesiones que se han efectuado en la OEA, donde han estado los ministros de Relaciones Exteriores. Aquí es un cambio cualitativo. Estaban los jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores en la ausencia. Hay quienes piensan que el señor Ortega no tenía nada que ofrecer, más que el mismo discurso que ha dado en cadenas internacionales, el golpe de Estado y todo lo que ya sabemos que ha quedado comprobado que a nivel internacional pues no lo cree la gente. Mira, hay dos cosas. Yo creo que el presidente Ortega tenía mucho que ofrecer. Imagínate qué hubiera ocurrido si en ese contexto el presidente anuncia que está dispuesto a reiniciar un proceso de diálogo e invita a algunos países a participar, que venga en una misión componedora. Yo creo que eso hubiera sido una magnífica oportunidad. Yo creo que nos equivocamos cuando enfocamos que nada tiene que ofrecer. Yo creo que el presidente Ortega tiene muchísimo que ofrecer. ¿Por qué? Porque él es el factor clave en que destrabemos esta situación de estancamiento en que nos encontramos actualmente. Vamos a ver una pausa, don Bosco Matamoros. Cuando volvamos, sus comentarios sobre siempre la cumbre, un poquito más, porque me interesa ver cómo observó usted ese lenguaje que se utilizó con Costa Rica. Le respondió Moncada un montón de cosas al presidente de Costa Rica y después una nota de prensa que yo lo dije aquí, parecía escrita por Gertrudis Extraña, la tulacuecho de Carlos Mejía, por los términos y la diplomacia. Usted es diplomático de carrera también, sabe que hay palabras que a veces no son necesarias, que con otros términos, con otro lenguaje, bien puedes decir lo mismo. Como me decía en clase el doctor Julio Francisco Báez, bien puedes decir poner el mantel sobre la mesa y más elegantemente pon el lienzo blanco sobre la cuadrúpeda inmóvil. Sí. Pero es un asunto de manejo. Vamos a ver una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, seguiremos hablando con el ex embajador Bosco Matamoros. Disfruta de Café con Vos. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Liberat, que elimina hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Liberat. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Acá estamos, amigos. Lave su ropa con jabón Don Toro. Excelente precio, un aroma inigualable y un precio sin competencia. Además de eso, rendimiento que no puede comparar. Estamos conversando con don Bosco Matamoros. Le decía, ese lenguaje que utilizaron tanto el canciller frente al presidente de Costa Rica como la nota de prensa después, parece que no hay sentido de ubicación en qué cosa es una cancillería y cómo debe tratar en los términos diplomáticos a un par. Mira, los estados deben de mantener ciertas normas que son esenciales para el sistema internacional, así como no podemos esperar que un conflicto o una diferencia se vaya a dirimir por vía de la fuerza. De la misma forma esperamos que el lenguaje diplomático se encuadre dentro de un marco
tanto en la forma como en el contenido. En la forma yo creo que totalmente innecesario y en cuanto al contenido extremadamente pobre. Demostró que ha decaído sustantivamente la diplomacia nicaragüense. Mira, en la época de la Revolución Sandinista, en guerra, que había conflicto y todo esto, no se podía decir que no había una capacidad en cuanto a la gestión de política internacional. Y en la época del gobierno de los Somoza había muchísimo cuidado, había un sentido del Estado. Es peligroso que estemos perdiendo el sentido del Estado. ¿Por qué? Porque es lo que yo llamo la africanización de la cultura diplomática nuestra, y no en el sentido racista, sino nos hemos tribalizado en la forma más básica, más elemental. Yo lo lamento. Tengo una pequeña experiencia en el campo diplomático y nunca había visto y he estudiado los anales diplomáticos y he visto poquísimas veces un abuso, una violencia contra el lenguaje castellano, que creo que Cervantes probablemente ha estado en pesadillas desde hace varios días. Yo lo dije acá en mis comentarios como una clase de lo que nunca se debe hacer en relaciones exteriores como un comunicado. Don Bosco, las declaraciones de Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central, ¿cuánto impacto pueden tener a nivel internacional? Me refiero a que lo dijo en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos. De la Cámara de Representantes. De la Cámara de Representantes, perdón. Sí. ¿Qué impacto puede tener, tomando en cuenta que señala al señor Campbell, Humberto Campbell, que es el actual presidente de hecho del Consejo Supremo Electoral, como uno de los dirigentes de la represión en contra del Estado, y es el que va a dirigir lo que se llama esas elecciones regionales en las que van a participar el FSLN y sus acompañantes, y además señala a Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, gobernador de Nicaragua ante el FMI, ante el Banco Mundial y ante el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué tipo de impacto puede tener estos testimonios de una persona que tenía un cargo alto y de mucha confianza dentro del Partido Sandinista? Mira, es la peor noticia que le puede haber ocurrido al Banco Central después de todas las noticias desastrosas que han habido en cuanto a las decisiones que ha tomado. La crisis de credibilidad del Banco Central de Nicaragua comienza desde antes. Tú te recuerdas que dio un diagnóstico que aquí en Nicaragua había un 94% de ocupación en el país. Eso produjo una reacción no solamente de perplejidad, sino que de extremada cautela de parte del sistema internacional a una afirmación tan irreal como la que estaba haciendo el Banco Central de Nicaragua. Segundo, pone en tela de juicio la confiabilidad de los informes que emite el Banco Central de Nicaragua. Tú has visto, por ejemplo, cuando trató de colocar obligaciones del Tesoro de Nicaragua, la respuesta completamente ausente en los mercados internacionales, menos del 0,01%. Estamos hablando de que 300 millones que querían de dólares, ubicó como 300.000, algo así. 300.000 dólares. Y de los Córdoba igualmente la reacción fue refractaria, de rechazo a esa propuesta del Banco Central. Y lo más grave de todo esto, que además que se involucra el presidente del Banco Central, la persona que lleva la responsabilidad del poder electoral, que lo deje en evidencia completamente la desintegración institucional que tenemos en el país. Es decir, como dicen muchas veces, la peor semana con las peores noticias que han caído sobre dos instituciones clave. Una en el campo financiero, el Banco Central, y otro en el campo electoral, que estamos a vísperas de estas elecciones en marzo, que en términos políticos es nada, y en donde se señalan los dos altísimos funcionarios del gobierno de Nicaragua. En el caso de Ovidio Reyes, yo he preguntado aquí, ¿el FMI considera estas declaraciones como para decir, este es el gobernador con el que nos vamos a sentar a ver qué pasa en Nicaragua? ¿El Banco Mundial lo mismo? ¿El Banco Interamericano lo mismo? Bueno, mira, los países tienen la facultad de designar y estatutoriamente estas personalidades ocupan la posición de representación a este organismo, pero que esto va a contribuir a la credibilidad de representante de Nicaragua me parece muy difícil. De resto, Luis, yo considero que debemos de tener presente, aterrizar en la realidad,
nuestro peso ponderado en términos de votos en ninguna de estas instituciones es prácticamente inexistente. Nosotros vamos dentro del contexto. Es cuando se celebra la asamblea, pero los países de Centroamérica y el Caribe tienen un gobernador a título regional, ¿verdad? Así que yo no creo que actualmente ocupe esa posición el señor Ovidio Reyes, aunque sí él continúa como presidente del Banco Central de Nicaragua, ¿verdad? Sí, ahora... No lo miro al presidente del Banco Central de Nicaragua ocupando la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso sí te lo puedo garantizar. Ahora, hay un punto que me parece que tiene que ver con esto y me salto porque es en paralelo con las sanciones, las leyes y demás que están ahí pendientes. Miramos el tuit de Almagro que dice, no habla de delincuentes comunes, Almagro. Como hace el señor Ortega ver a quienes están detenidos como producto de las manifestaciones. Habla de presos políticos, de secuestrados políticos, me dice la gente, porque ni siquiera presos son, dice, por la manera en la que han sido detenidos. Pero el punto que voy es, el discurso golpe de Estado, ni Almagro, ni la gran mayoría de la comunidad internacional lo cree. ¿Por qué se insiste en esto? No sé si es el hecho de que el gobierno es la única narrativa que tiene para dar una explicación a los hechos que sucedieron en Nicaragua. Mira, yo he leído la prensa internacional en diferentes lenguas y todos hablan de una insurrección popular aquí en el país, de una envergadura realmente monumental y inesperada al mismo tiempo. Lo que dice el señor Almagro es correcto. La percepción de la comunidad internacional, esas son detenidos, fueron detenidos por causas políticas. Y así lo interpretan en Europa, se interpreta en los Estados Unidos. China, no he visto un pronunciamiento de parte de los chinos en ese sentido, no sé si parte de Rusia. Pero mira, aquí hay un tema que me preocupa profundamente y es el hecho de que existe la enorme posibilidad de que designen a Venezuela, al gobierno del presidente Nicolás Maduro, como un Estado promotor del terrorismo por parte de los Estados Unidos. De ocurrir eso, se agravaría bajo todo criterio la situación nuestra como país, nuestra capacidad de hacer negocios, porque eso implica una serie de sanciones y la apertura del sistema judicial también, que le pueden poner demanda, restricciones en todos los organismos multilaterales, muy parecido a las sanciones que se están discutiendo en el Senado norteamericano y en el Congreso norteamericano hacia nuestro país. Pero eso es algo que no podemos subestimar, porque son poquísimos, 4 o 5 países los que están catalogados bajo esa tipificación por parte de los Estados Unidos. De ocurrir eso, yo consideraría que la relación nuestra con Venezuela se miraría en una enorme complejidad y de un punto de vista extremadamente riesgoso. Una última cosa que la gente está esperando que conversemos, que es el tema de las sanciones. Hay quienes piensan que ya el tiempo está en contra de las sanciones y dicen, bueno, pues parece que el asunto se ha complicado en el Senado de los Estados Unidos. ¿Qué sabe usted con sus contactos, con sus movimientos, con sus fuentes allá en Estados Unidos? Mira, primero hay 15 o 17 días hábiles de sesiones del Congreso de los Estados Unidos. Tú sabes que los norteamericanos tienen su normativa y ellos se atienen con rigor a lo que dispone la ley. Que existe la voluntad política de pasar esta ley, existe, por una parte. Que existe la disponibilidad de parte del presidente Trump de firmar la ley, existe. Pero también, Luis, debemos de tomar en consideración lo siguiente. Las sanciones, el hecho que se está aplicando la Magnitsky aquí en Nicaragua, ya están teniendo un efecto. La cuestión, la aprobación de la ley, digamos, sería la culminación de este proceso. Pero ya nosotros como país no nos vamos a salir de esta situación. La cuestión fundamental para mí es cómo vamos a darle una respuesta a la crisis nacional, a este estancamiento. Y yo creo que eso pasa por un reinicio del diálogo, por una solución de la cuestión de los presos políticos y por un cese de la persecución. Eso es fundamental. Si se dan esas condiciones
y se aprueba esa legislación en el Senado de los Estados Unidos, ahí hay una condicionalidad que no se aplica en las acciones si se dan pasos positivos en el sentido. Que es como un waiver prácticamente. El waiver, exactamente. Había un waiver de la propiedad aquí en Nicaragua. Y de ahora transparencia fiscal también. Exacto, y aquí vamos a tener un waiver de orden político, ¿verdad? Que eso es lo que necesita Nicaragua. Mira, debemos de comenzar a pensar que los nicaragüenses no podemos vivir más allá de nuestra propia superficie geográfica y que somos parte del contexto internacional. Por ejemplo, mira, en este momento, Polonia, que tenía una reforma de su sistema judicial, la Comisión Europea se pronunció en contra y la Corte Constitucional Europea se pronunció en contra y el gobierno de Polonia la retiró. Lo mismo ocurre en el caso nuestro. Estamos obligados por esos tratados a ser parte del sistema internacional. Si queremos comerciar, si queremos recibir inversión extranjera, la perspectiva es que vamos a convertirnos en un país en proceso de desintegración si no tenemos la madurez política e intelectual de darle una respuesta a la crisis. El punto, don Bosco, y con esto terminamos, es que si las sanciones no son aprobadas, Ortega lo va a ver como un triunfo, aunque en realidad no lo sea, pero bueno, lo va a ver como un triunfo. Es una perspectiva, pero yo diría que sería equivocada por una parte y no creo que debemos de concluir tan prontamente de que el Senado norteamericano y el Congreso... No digo por los cálculos que se puedan estar haciendo desde el lado del gobierno. Sí, son escenarios que se pueden manejar, pero tiene que manejar también los otros escenarios, como por ejemplo la situación crítica de Venezuela si es declarada Estado terrorista, si se agudizan las sanciones a Venezuela, el impacto que tiene sobre nuestro país, la disponibilidad de recursos, ¿verdad? La contracción de la economía. Mira, nosotros tenemos capacidad de manejar una crisis como país y aquí estamos hablando de multicrisis. No somos una gran potencia, somos un país muy marginal en el escenario internacional, totalmente dependiente. Bien, gracias, don Bosco Matamoros. Es un placer siempre tenerlo por acá. Y suerte con el clavo que tenemos ahí con esta empresa que... Con Ibalsa. Con Ibalsa. Sí, yo espero que estos señores actúen responsablemente. Como debe ser. Así es, y respetando mis derechos como consumidor. Gracias, don Bosco. Siempre es un placer tenerlo por acá. Amigos televidentes y oyentes, el Centro de Atención y Asesoramiento a la Pequeña y Mediana Empresa los está esperando, el CENAMI. Les recuerdo que tenemos que consumir lo NICA y principalmente lo que venden nuestros pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo puede acercarse al CENAMI? Marcando el 2266-8847-50 o puede escribir al correo cenami@cadin.org.net. Firmes y dignos. Democracia, libertad y justicia. Son 3 puntos que los nicaragüenses estamos pidiendo por cambio, cambio y cambio. Nos encontramos en la próxima. Y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.